A nuestro desayuno conferencia mensual. Es un gusto tenerlos con nosotros en esta ocasión. Contamos con la participación, con la colaboración del licenciado Manuel Antonio Juárez Melgar, a quien agradecemos mucho su valiosa colaboración con nuestro centro de arbitraje. Es una persona muy apreciada en la CRECIC. Hoy abordando un tema muy importante que actualmente se discute mucho en foros y en conferencias internacionales. Por ejemplo, en noviembre se va a llevar a cabo la conferencia internacional anual de la Cámara Internacional de Comercio, tratando este tema. ¿Conoces el alcance de las funciones de la Secretaría del Tribunal Arbitral? El licenciado Manuel Antonio Juárez nos va a impartir este tema. Él tiene mucha experiencia en materia de arbitraje, es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Estudios Universitarios de México, es árbitro y conciliador, ha participado en el diplomado en la Escuela de Estudios de Negociación de Loyola de Guatemala, en el diplomado de arbitraje y conciliador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, en el diplomado en formación de asociaciones público-privadas para Centroamérica impartido por el Instituto del Banco Mundial, la Cooperación Financiera Internacional y The Public-Private Infrastructure Advisory Facility, el Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Participó en el Diplomado de Métodos Alternos de Solución de Controversias de la Cámara de Comercio de Guatemala en el 2003. Es miembro de la nómina de árbitros de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala y participó en el Diplomado de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo impartido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con el aval de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Ha participado en algunas convenciones, es coautor y expositor del trabajo El Arbitraje Virtual, ponencia presentada al primer Congreso Mundial de Arbitraje en Panamá. Participó tuvo asistencia en la Convención de las Américas del Fondo Multilateral de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo. Asistió a la Convención de las Américas también organizada por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, del Fondo Multilateral de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, en el 2003. Ha participado en la tercera Convención Centroamericana de Centros de Arbitraje que se llevó a cabo en Antigua Guatemala el año pasado. Este es solo un breve resumen de todo el conocimiento y toda la experiencia académica y profesional con la que cuenta el licenciado Manuel Antonio Juárez Melgar, a quien profundamente agradecemos su colaboración. Sin más, los dejo con el licenciado Juárez. Gracias, Felipe. De entrada les pido disculpas si tengo algún problemita con la voz. Estoy saliendo de una gripe y además a veces me agarra un poquito de tos. Entonces estoy tomando una pastillita y ahí tengo un jugo de naranja por aquello de que me pase algo. Esperemos que no. Esta plática es una plática que ya di hace algún tiempo, el año pasado, para jóvenes que querían involucrarse en arbitrajes. En esta oportunidad me habló Carolina, la directora de CRECIC, y me dijo que por favor la repitiéramos, no necesariamente orientado tan a jóvenes, sino que a cualquier persona que quisiera empezar a involucrarse en arbitrajes. ¿Quiénes de los que están acá presentes nunca han llevado un arbitraje? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno,
hay algunos conceptos muy básicos que quiero recalcar, algunas cosas que parecieran muy sencillas, pero que si no las tenemos claras, no podemos entrar al mundo del arbitraje. Entonces, vamos a empezar por una definición de lo que es un arbitraje. Esta es una definición que está contenida en un trabajo que elaboré conjuntamente con el licenciado Rivera Noitz, el Antonio Guillermo Rivera Noitz, para una ponencia en el primer Congreso Mundial de Arbitraje que se desarrolló en Panamá, porque buscamos en varios libros y no encontrábamos una definición de qué era un arbitraje, una definición que nos hiciera sentirnos satisfechos. Entonces nos pusimos a elaborar esa definición. Yo me quedé muy satisfecho con eso y esto quiero compartirlo con ustedes. En esa ponencia empezábamos con esta definición y decíamos: entendemos por arbitraje un juicio de conocimiento. Eso es clave. Sabemos que existen dos clases de juicios: los juicios de conocimiento y los juicios de ejecución. Entonces, esto es un juicio de conocimiento. Si después de continuar y terminar un arbitraje no se ejecuta voluntariamente, pues iremos a un juicio de ejecución con un laudo, que es una sentencia. Pero básicamente lo que vamos a hacer en un arbitraje es un juicio de conocimiento. Y aquí hay dos palabras claves. Uno, eso, que es de conocimiento, no puede ser de ejecución. Y otro, que es un juicio. Y miren ustedes esto tan sencillo. ¿Por qué insisto yo en esto? Porque lamentablemente, no sé si en todas partes del mundo, pero en Guatemala, muchísima gente confunde los métodos alternos de solución de controversias y creen que un arbitraje de alguna manera es un arreglo entre las partes y lo confunden con una conciliación o con una mediación. No es cierto. Y personas, me ha tocado casos de personas que se supone que debieran saber esta diferencia y no la saben. Entonces un arbitraje es un juicio, ese es un pleito. Es importante tener claro que a un arbitraje se llega a pelear. Y después voy a platicarles por qué les insisto esto y qué relación tiene con la labor de la Secretaría del Tribunal Arbitral. Pero hay que tener clarísimo que es un pleito. Ahí no hay conciliación, ahí no hay arreglos, no. Ahí se va a pelear. Generalmente, muy caballerosamente, eso sí. Pero es un pleito, hay intereses encontrados que se van a resolver en un arbitraje. Entonces, la definición dice: es un juicio de conocimiento, es un pleito en donde el papel de jueces lo realizan particulares en vez de los jueces ordinarios de la Administración de Justicia. Todos sabemos que el sistema judicial aquí en muchas partes del mundo está colapsado, que hay cantidad de juicios en donde es imposible que los jueces sean eficientes con esa cantidad de juicios, aparte de otros males que también hay por ahí. Pero independientemente de eso, solo por el número de juicios que tiene cada juzgado, eso no puede ser eficiente. Entonces, cuando uno tiene posibilidad
de acudir a un arbitraje para que resuelvan esa controversia, pues le habla a unos particulares que son normalmente personas de muchísimo prestigio para que hagan el papel de jueces. Y a estas personas les llamamos árbitros. Estos jueces particulares reciben el nombre de árbitros teniendo su veredicto denominado laudo toda la amplitud de validez intrínseca y extrínseca de una sentencia judicial que le da el reconocimiento de las legislaciones de la mayor parte de países y estados del mundo. Entonces ahí va a haber un pleito. Es un método que se llama heterocompositivo. Hay una persona o un grupo de personas externas a las partes, que son los árbitros, que son los que van a definir la controversia. Totalmente diferente a una conciliación, que es un método que se llama autocompositivo, en donde las partes, yo soy un creyente de las conciliaciones, las partes generalmente tienen mucho más conocimiento de sus problemas y pueden encontrar soluciones muy ingeniosas si hay alguien que los ayude a ponerse de acuerdo, y eso será un conciliador. Entonces ese es un método que se llama autocompositivo. Son las partes las que encuentran las soluciones a sus controversias. Buenísimo eso. Pero un arbitraje no es una conciliación. En un arbitraje hay un pleito y van a haber una persona o un grupo de personas que van a decidir: este tiene la razón, este no la tiene. Y hay muchos intereses económicos involucrados. Entonces, por favor, clarísimo, arbitraje no es conciliación. Son dos métodos alternos de solución de controversias, pero son totalmente diferentes. ¿Okay? Otros conceptos básicos. Hay dos clases de arbitrajes: arbitrajes de derecho y arbitrajes de equidad. En los arbitrajes de derecho, los árbitros están obligados a emitir su laudo fundamentándose en las normas que las partes han decidido que sean las aplicables al conflicto. En un arbitraje de equidad no necesariamente se tienen que fundamentar en normas jurídicas, sino los árbitros se basan en lo que según ellos, según su leal saber y entender, es lo más justo, es lo más equitativo. Muchas veces los arbitrajes se relacionan con cuestiones muy técnicas. Por ejemplo, la vez pasada estaba platicando con el licenciado Fernando Quesada Torullo, mi maestro de teoría del proceso, y él me comentaba que en el mundo, y Guatemala no es la excepción, la mayor parte de los arbitrajes se refieren a contratos de obra. Y entonces, si los árbitros son distinguidos profesionales del derecho, que no entienden ni papa de números, que no entienden ni papa de asfaltos, de ladrillos, de instalaciones eléctricas, pues es difícil, ¿verdad? Claro, se tienen que auxiliar con peritos para poder lograr entender los conflictos, pero también es bueno si estos profesionales se van involucrando en los arbitrajes. Y por ejemplo, es bueno en un contrato de estos tener a un ingeniero de árbitro, no de perito, sino de árbitro. Y hay algunos cuantos ingenieros que se han metido en el arbitraje y pues se están convirtiendo en personas especiales. Yo conozco un par de ingenieros ahí muy buenos que ya saben de mucho de arbitraje, entienden el conflicto y lo pueden resolver mejor. A los abogados a veces nos cuesta entender un poquito los problemas de los ingenieros.
Entonces, algo de lo que está en la ley de arbitraje en relación a esto, en el artículo 37, en relación al arbitraje de derecho, dice la ley de arbitraje: el tribunal decidirá el litigio de los arbitrajes internacionales de conformidad con las normas del derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo de litigio. Y aquí hay algo en donde yo creo que no deja de darme la impresión a mí que es parte del problema de por qué hay alguna confusión entre la conciliación y el arbitraje, y la trae la misma ley de arbitraje el problema. Porque en el arbitraje de equidad, que se llama exequo equo también, en el artículo 37 de la ley de arbitraje dice: en el arbitraje de equidad, también llamado amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a normas de derecho, sino que pueden hacerlo en conciencia y según su leal saber y entender. Y dice más adelante: el tribunal arbitral, compuesto de amigables componedores o árbitros arbitradores, decidirá conforme a la equidad, solo si las partes lo han autorizado expresamente a hacerlo así. O sea que para que haya un arbitraje de equidad, tienen que las partes haber decidido expresamente que sea un arbitraje de equidad. Si no se dice nada, se entiende que es un arbitraje de derecho. Pero a lo que voy es a esto, en donde dice: el arbitraje de equidad, también llamado amigable composición, como que eso induce a uno a pensar en otras cosas, ¿verdad? Eso de amigable composición da lugar a pensar que es una conciliación, y no lo es. Entonces posiblemente de aquí viene el origen del problema. Otra clasificación: hay arbitrajes institucionales y hay arbitrajes ad hoc o independientes. Cuando uno lleva a cabo, cuando uno presenta una demanda en el organismo judicial, ya los jueces están instalados, ya sabe uno quién es el juez, o dependiendo del tipo de juicio o amparo o lo que sea, pues ya se sabe quiénes son las salas, quién es la corte, todo. Aquí no hay nada. Entonces, lo primero que hay que hacer en un arbitraje es constituir el tribunal arbitral, que normalmente se constituye por 3 personas. Entonces, un procedimiento fácil de hacerlo es acudiendo a una institución que se dedica a eso, que ya tiene sus propios reglamentos, que ya tiene sus propios procedimientos, que ya tiene un listado de personas que están registradas y que saben de arbitrajes, para poder integrar ese tribunal arbitral. La institución arbitral no decide nada del arbitraje, o sea, la institución arbitral únicamente administra el arbitraje. ¿Qué quiere decir administrar el arbitraje? Pues aquí está el reglamento, si lo quieren seguir, síganlo. Si ustedes partes quieren hacerlo de otra manera, háganlo de otra manera, pero si no dicen nada, se entenderá esto. O sea, la mayor parte de las disposiciones de la ley de arbitraje y de los reglamentos de las instituciones arbitrales son normas supletorias. Si las partes no deciden tal cosa, se entenderá esto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden suceder y no se puede prever todo. Entonces, supletoriamente nos vamos por este camino. Si las partes quieren hacer otra cosa, pueden hacer otra cosa, otro procedimiento. Entonces, la administración del arbitraje consiste en conseguir un salón para llevar a cabo las audiencias, en integrar el tribunal arbitral, en sacar fotocopias, en hacer una serie de cuestiones que no deciden absolutamente nada del arbitraje. O sea, quien lleva las riendas de un arbitraje es el tribunal arbitral, no
la institución arbitral. Y entonces, en Guatemala, los más conocidos centros de arbitraje, hay varios, pero digamos que los más conocidos y los más reconocidos centros de arbitraje, pues es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que se conoce por sus siglas CENAC, y la CRECID, que es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Industria. Son los más reconocidos, tienen paneles de árbitros de mucho prestigio y ahí están haciendo su lucha para poder expandir el arbitraje en Guatemala, que lamentablemente no ha crecido como en otras partes del mundo, incluso en algunas partes cercanas, Costa Rica, México, Colombia, desarrolladísimo el arbitraje. Pues bueno, que crezca. Tenemos que hacer una labor de divulgación para poder hacer que esto crezca. Y el otro tipo de arbitraje es cuando las partes deciden: no nos vamos a ir con ninguna institución y aquí vamos a poner nosotros las reglas y nosotros vamos a hacer todo y no necesitamos de ninguna institución. Yo recuerdo hace algunos meses dio una plática aquí Alejandro Cofiño sobre el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc, y dentro de los que estábamos aquí, pues habíamos muy poquitos que habíamos alguna vez llevado un arbitraje ad hoc. Yo les digo, tengo unos 15 años de experiencia en arbitrajes y he llevado uno solo ad hoc, y se pudo llevar a cabo porque las partes actuaron con mucha buena fe, las partes y sus abogados. De lo contrario, hubiera sido imposible. Y en esa oportunidad, para poder llevar a cabo el arbitraje, los árbitros les propusimos a las partes que utilizáramos un reglamento de una institución internacional de arbitraje para que todos supiéramos cuál iba a ser el procedimiento. Y las partes dijeron: bueno, de acuerdo, hagamos eso, adoptemos este reglamento. Y el otro problema era cuánto van a cobrar los árbitros, porque todas estas instituciones tienen un arancel, y en un arbitraje ad hoc pues no hay nada, hay que hacerlo todo. Y entonces, con mucha buena fe, dijimos: bueno, vamos a cobrar X cantidad de dólares la hora, que cada quien haga un subreporte mensual de lo que va a cobrar, de lo que hizo en el mes. Se le pasa a las partes, y si las partes están de acuerdo, pues que lo paguen. Y entonces habían árbitros que le dedicaban más tiempo y otros menos, así como una autoevaluación. Decía: yo en este mes le dediqué 20 horas multiplicado por X cantidad, y las partes lo pagan. Pero solo ese par de problemas de cuáles eran los procedimientos y cómo se iba a cobrar se resolvieron por la mucha buena fe de las partes y los abogados. De lo contrario, imposible. Entonces, en esa oportunidad que Alejandro Cofiño estuvo acá, yo le dije: sos muy benévolo con lo que estás diciendo de un arbitraje ad hoc. Yo no se lo recomiendo a nadie, es un dolor de cabeza seguir un arbitraje ad hoc. Habiendo instituciones arbitrales que se dedican a esto, vámonos por el camino más fácil. Total, ahí ya están los procedimientos hechos. ¿Y cómo se nombran los árbitros? Las partes pueden acordar libremente o someter al reglamento de la entidad encargada de administrar el arbitraje el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros. Y esto es bien importante, que lo dice el artículo 15 de la ley de arbitraje. Los árbitros no representarán los intereses de ninguna de las partes, ejercerán el cargo con absoluta imparcialidad e independencia. Esto es bien importante. Hay abogados
empiezan algún arbitraje y creen que los árbitros representan sus intereses dentro del tribunal arbitral. Nada más equivocado que eso, no puede ser. Entonces, en la medida en que un centro de arbitraje se incline por una de las partes, está cavando su tumba. Los árbitros tienen que ser totalmente independientes, totalmente imparciales, no importa quién los nombró. Hay muchísimas cláusulas compromisorias que establecen que cada una de las partes nombrará un árbitro y entre ellos nombrarán al tercero, que será el presidente, o cada una de las partes nombrará un árbitro y el centro nombrará al presidente. Por ejemplo, son cláusulas clásicas. Pero ese nombrar a su árbitro da la impresión de que va a defender sus intereses. No es así. Eso es clave. Los árbitros no representarán los intereses de ninguna de las partes. Y de ahí la importancia de tener un panel de árbitros con tanto prestigio como lo tiene el SENAC, como lo tiene la CRECIC. Gente, por lo menos hasta donde yo conozco, incorruptible, conocedoras, capaces, con experiencia. Entonces, es un lujo tener un arbitraje, porque los árbitros son gente que sabe lo que están haciendo. Y otro de los aspectos importantes son algunos principios que se señalan en el artículo 23 de la ley de arbitraje, que dice: deberá tratarse a las partes equitativamente y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos conforme a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes. ¿Esto qué es? Pues audiencia, decirle cada vez que suceda algo, yo le doy audiencia a las partes para que se pronuncie y que diga lo que tenga que decir. Y de lo que tenga que decir una de las partes, o de lo que diga una de las partes, yo le doy audiencia a la otra parte, para que contradiga lo que dijo el otro. Y por supuesto, igualdad entre las partes. Y esta es la clave de una buena institución arbitral. Y eso es lo que hacen las instituciones arbitrales, no tomar parte en el asunto. Y eso es lo que hacen los árbitros, le dan oportunidad plena a las partes para que se pronuncien. Y es la clave del éxito de los centros de arbitraje. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el centro de arbitraje puede ser muy independiente, muy imparcial, puede ser muy ético, puede hacerlo todo correctamente. Los árbitros lo pueden hacer también. Pero si nos encontramos con un secretario que se inclina por alguna de las partes, se paseó en el centro, se paseó en el tribunal arbitral, y eso va en desprestigio del arbitraje en general. Entonces, por eso les estoy contando todo esto, por la importancia de la imparcialidad que tiene que tener el secretario dentro del tribunal arbitral. De acuerdo con el reglamento del SENAC, el secretario deberá ser abogado y notario, y sus funciones serán las de un colaborador del tribunal arbitral, especialmente lo siguiente. O sea, según el reglamento del SENAC, el abogado y notario que ejerce las funciones de secretario se encarga de levantar y redactar las actas, redactar proyectos de resoluciones a requerimiento y de acuerdo a los criterios del tribunal arbitral. Esto es importante. De acuerdo a los criterios del tribunal arbitral, no de acuerdo a los criterios del secretario. El secretario tiene que dejarse orientar por el tribunal arbitral y, por supuesto,
no orientarse hacia alguna de las partes. Efectuar las notificaciones pertinentes en un plazo máximo de 5 días. Esta es una de las labores más aburridas y de lo que a mí más me costó cuando he sido secretario, ser notificado. Entonces uno está muy tentado a mandar a un procurador o a una secretaria que vaya a notificar. Uno abogado y notario, le vengo a notificar. Pues, ahí les voy a dar la clave después, pero esto es de lo más aburrido, ir a notificar, ¿verdad? Luego, esto es fácil, dejar constancia de lo actuado en las audiencias utilizando medios audiovisuales. Las actas estas de las que hablamos son de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque ya nos están filmando. Entonces las actas, dice, bueno, comparecieron fulanito, menganito, dieron las palabras, expusieron lo que se dice en la grabación. Actas sencillas. ¿Por qué? Porque se trata de utilizar procedimientos orales, audiencias en donde las partes dicen lo que tienen que decir, independientemente, por supuesto, de los memoriales que van a presentar, pero las audiencias están filmadas, se graban en DVDs, se les entregan a las partes al final de la audiencia o se les mandan a dejar un día después, y las audiencias dicen lo que dicen los DVDs, no dicen lo que dicen las actas. Entonces es muy sencillo levantar actas. Y luego extender certificaciones de los laudos y de las aceptaciones arbitrales a partir de la instalación del tribunal arbitral. Vamos a hablar un poquito también de este tema de las certificaciones. Básicamente estas son las funciones de un secretario de acuerdo con el reglamento del SEDAC, que como ya vimos tiene que ser abogado y notario. Básicamente notario. ¿Cómo se designa al secretario? Según el reglamento del SENAC. Según el reglamento del SENAC, el centro, o sea, el SENAC, remite al tribunal arbitral, cuando ya está decidido quiénes van a ser los árbitros, remite al tribunal arbitral un listado de los secretarios que están registrados en el SENAC, para que sea el tribunal arbitral quien decida quién va a ser su secretario. Y si no lo deciden dentro del plazo de 5 días, pues entonces el SENAC les nombra a un secretario. Ese es el procedimiento. Dice también en los casos en que la designación del secretario corresponda al centro, ya, por ejemplo, si no lo designa el tribunal, pues lo designa el centro, y en este caso el SENAC puede apartarse del registro de secretarios, nombrar a un secretario que no está incluido en el registro, y automáticamente este abogado y notario pasará a formar parte del registro de secretarios del SENAC. Bueno, yo les decía, una de las cosas más aburridas de ser secretario es la notificación. Si algo detesté, porque ya no llevo cosas de secretarios, pero si detestaba era notificar, y tenía que hacerlo por pura responsabilidad, lo hacía personalmente, siempre lo hice personalmente, me presentaba en el lugar, hacía la notificación y firmaba. Pero entendí que la clave era esto. En el artículo 15 del reglamento del SENAC dice: las notificaciones serán en las direcciones que las partes señalen para el efecto. Dichas notificaciones se harán en forma personal y también podrán hacerse y se considerarán válidas si se realizan mediante cualquier medio que deje constancia de su envío o aviso de recepción, tales como correo. Aquí estamos hablando de correo, de cartas, no estamos hablando de correo electrónico, como correo, courier, fax, telex u otro medio de comunicación electrónica. Bueno, entonces la clave para los que quieran ser secretarios: desde la primera audiencia se les pide autorización a las partes para que se hagan las notificaciones vía electrónica
señalan una dirección electrónica, entonces con la tecnología de hoy se hacen las notificaciones electrónicamente, se les pide que contesten la recepción vía correo electrónico y resuelve el problema de los más aburridos, que es las notificaciones. Y otra participación del secretario está en la audiencia última, en la audiencia de lectura y notificación del laudo. Ahí la estrella es el secretario. Ya está emitido el laudo y se señala una audiencia después de haber llevado a cabo todo el periodo de demanda, presentación de demanda o reconvención, periodo de pruebas, todo un juicio. Al final del juicio, el tribunal emite un laudo, que es una sentencia, que se llama laudo, y entonces, para notificar, no se va a notificar físicamente, sino señala una audiencia, y el que lee el laudo es el secretario. Entonces ahí es donde las partes están esperando a ver qué dijo el tribunal arbitral. Normalmente no se lee todo el laudo, sino la parte considerativa y la parte resolutiva, por supuesto. Entonces en los alegatos finales, bueno, el artículo se llama de alegatos finales, pero no sé, esto que les estoy diciendo es posterior a la audiencia de alegatos finales. Posteriormente a la audiencia de alegatos finales, el tribunal arbitral señalará audiencia para lectura y notificación del laudo, en la cual el secretario le dará las consideraciones más relevantes del laudo y su parte resolutiva. La parte triste, yo siempre que puedo voy a pelear por eso. En el arancel del SENAC, los gastos del arbitraje incluyen los honorarios de los árbitros, del secretario y los gastos de administración del centro. Y, según el arancel, los honorarios del secretario son equivalentes a la mitad de los honorarios de los árbitros. El secretario tiene un trabajo increíble, de verdad que sí. ¿Y vale la pena ser secretario? Sí, no por los honorarios, por todo lo que uno aprende cuando uno es secretario, de otras personas con más experiencia, mayores o menores que uno, pero con mucha experiencia, y se aprende muchísimo. Uno no acepta un cargo de secretario por los honorarios, porque es nada más el 50% de lo que ganan los árbitros, es por todo lo que uno aprende. Pero esta es la parte triste. Yo creo que esto sucede en el SENAC y sucede en la CRECI. En principio les pagan la mitad de lo que ganan los árbitros. Los árbitros, al final de cuentas, toman la decisión y es la responsabilidad. Pero todo el trabajar generalmente lo hizo el secretario. Eso sí. Veamos qué dice la CRECI, que es el otro centro de arbitraje importante, que es quien organiza estas conferencias brevísimas. Y como decía al principio, no hay mucha cultura arbitral en Guatemala, y estos desayunos, estas conferencias son muy buenas, no por la de hoy, sino por todas las que han habido. Casi que es la única oportunidad que uno tiene de asistir a pláticas de arbitraje. Yo les sugiero, si ustedes quieren involucrarse en el arbitraje, no se pierdan estas conferencias. Son buenísimas, se aprende muchísimo aquí. Entonces, los estatutos de la CRECI dice que son atribuciones del director general actuar como secretario. Entiendo que no funciona mucho así, aunque digan los estatutos, el director no le da tiempo de ser secretario, y
dice que en su caso podrán nombrar secretarios ad hoc. Aquí la palabra ad hoc no está en el mismo sentido de los arbitrajes ad hoc, aquí es como secretarios idóneos. Y no dice de la nómina oficial de secretarios del CRECI, y no dice por ningún lado que deban ser abogados y notarios. En la realidad entiendo que sí, siempre lo son, pero eso hace una diferencia, que las actas que levantan los secretarios en la CRECI no son actas notariales, son actas que levanta el secretario en su calidad de secretario. En el SENAC son actas notariales. Los secretarios de los tribunales arbitrados serán designados tomando como base los listados de la CRECI, pero el tribunal arbitral podrá pedir su cambio. Y las partes o los árbitros podrán pactar o decidir respectivamente no contar con la asistencia de un secretario del tribunal arbitral si estiman que el mismo no requiere tal asistencia luego de una prudente evaluación al respecto. No se lo recomiendo a nadie. La labor del secretario es importantísima. No se crearía un tribunal si no tuviera un secretario. Es más, el tribunal tiene problemas si no tiene un buen secretario. Entonces, la labor del secretario es muy importante. Las notificaciones es muy parecido al SENAC. Las partes deben señalar lugar para recibir notificaciones o por medio de dirección electrónica. Entonces aquí sí, mi recomendación desde la primera audiencia, pídanle a las partes autorización para notificar electrónicamente, se evitan muchos problemas utilizando la tecnología. Solo la notificación de la demanda sí debe ser siempre en el lugar físico señalado, ¿verdad? Para mayor certeza. Obviamente en ese momento pues, todavía la parte demandada no ha comparecido, entonces no se puede demandar en otro lugar que no sea en el lugar físico que señale la parte que demanda. Y dichas notificaciones o comunicaciones, salvo la notificación de la demanda, podrán efectuarse mediante notificadores de la CRECI, notarios, correos certificados, servicio de mensajería, telefaximil, telegramas, comunicaciones. Creo que telegramas ya no existen. Va a haber que ir modernizando el funcionamiento. La CRECI, igual que SENAC, dice el proceso arbitral será predominantemente oral. Las audiencias y el diligenciamiento de los medios de prueba serán también orales, salvo que el tribunal decida lo contrario con autorización expresa de las partes. Las audiencias deberán documentarse por medio de actas firmadas por el secretario y el tribunal arbitral. Igual, estas audiencias van a ser firmadas, las actas son muy sencillas, no tienen que complicarse la vida de los secretarios. Ahí están las firmaciones. Los honorarios del secretario, del pobre secretario, 50%. ¿Verdad? También dice que la tasa antes relacionada podrá variar tomando en cuenta la calidad profesional y experiencia del secretario y la complejidad del caso. Por lo menos hay una puerta abierta ahí para que le paguen más al pobre secretario. Dentro de unas láminas que habíamos visto anteriormente, unas diapositivas, habíamos dicho que una de las facultades del secretario era extender certificaciones del aula. Aquí se ha presentado un problemito. La ley de arbitraje establece, así como al principio, antes de que se instalara el tribunal arbitral, no había tribunal, antes de que se presentara, de que se iniciara el procedimiento,
al terminarse el procedimiento, desaparece el tribunal. Aquí no hay juzgado primero, de primer instante, se murió, se acabó el arbitraje, emitido el laudo, se murió el tribunal. Y entonces dice la ley de arbitraje, las actuaciones arbitrales terminan con el laudo. Aquí, ¿cuándo termina el laudo? Cuando se emite el laudo. Y dice además, el tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales. Salvo lo dispuesto, hay algunos casos después del laudo que la ley permite que se corrija un laudo, que se interprete o que se amplíen algunas peticiones que no hayan sido resueltas, o también está la posibilidad de un recurso de revisión, pero eso son cosas extraordinarias. En principio las actuaciones terminan con el laudo. Y entonces, si ahí se acabó, ¿quién certifica el laudo? Si al emitirlo se desintegra el tribunal arbitral, ya no hay secretario. Hay una discusión ahí. A veces los secretarios se animan a certificar los laudos, a veces son las instituciones las que los certifican. Pero hay un problemita por ahí. Bueno, entonces, con todo esto que hemos platicado, yo diría que ¿cuáles son las buenas prácticas de un secretario? En primer lugar, los secretarios, al igual que los árbitros, no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con absoluta imparcialidad. Esto es claro. Si la institución arbitral, si los árbitros están defendiendo su prestigio, están haciendo que crezca la institución del arbitraje, y viene un secretario que es amigo más de un abogado que de otro, y le pasa información que no le debe de pasar, se está paseando en la institución arbitral. Esa imparcialidad. Parte de esa imparcialidad es que hay que notificar las resoluciones el mismo día a las dos partes o a las tres partes o a las partes que sean. No se vale ir a notificarle primero a uno y al día siguiente a otro. Eso es ser parcial. Se tiene que notificar el mismo día. Y levantar las actas y dejar constancia de lo actuado, ya les dije, esto es de lo más sencillo. Y redactan proyectos de resoluciones y laudo de acuerdo a los criterios del tribunal arbitral. Aquí hay una parte bien importante que cuando ustedes, espero que ya estén actuando como secretarios, antes de empezar a actuar como árbitros, se van a dar cuenta, y esto no lo dice ninguna norma, ni ningún reglamento, ni mucho menos de la ley, y hasta quisiera que no me lo grabaran, por si digo alguna herejía por ahí. Un secretario con experiencia se convierte en un cuarto árbitro. Cuando uno va teniendo cierta experiencia y los árbitros se dan cuenta que el secretario sabe más que ellos de procedimientos, de una materia, que los mismos árbitros le preguntan al secretario, y a veces compañeros de la misma edad, o a veces el secretario de más edad que los árbitros, mira vos qué pensás eso. Entonces llega un momento en que el secretario de hecho se convierte en un cuarto y puede influenciar mucho a los árbitros. Y precisamente por eso es la responsabilidad de ser imparciales. Pero también es lo bonito de ser secretario cuando uno empieza con sus labores en el arbitraje. Porque si uno empieza desde abajo,
va conociendo, va adquiriendo experiencia, y cuando le dicen a uno que debe ser árbitro, uno ya sabe a lo que se está metiendo. En cambio, supongo yo, no es mi caso, habrán personas que los habrán nombrado árbitros de entrada. Y entonces, ¿qué hacen? Pues ponerse a estudiar, ponerse a leer, ponerse a preguntar, pero no tienen la vivencia de haber participado ya en un arbitraje. Entonces es bonito porque lo dejan a uno participar en las discusiones, y es bonito porque no tiene la responsabilidad total. Los que firman como árbitros son los otros, pero ya uno va agarrando cierta experiencia. Entonces es bien bonito empezar como secretario. Y yo creo que debiera ser el proceso normal para meterse en los arbitrajes, tratar de ser secretario en algún tribunal arbitral, ya sea como árbitro o como abogado de alguna de las partes. Participar como secretario le da a uno la vivencia de saber cómo son las discusiones de los tribunales arbitrales. Eso, como abogado, es muy bueno. Y yo les quiero comentar algo de mi vida personal. Yo estudié Derecho porque me llamó la atención, porque me gustaba eso de hablar de justicia, hablar de valores, hablar de derecho. Yo veía en las películas y en la televisión y me entusiasmaba con eso. Y yo quiero ser abogado. Y me puse a estudiar Derecho. Y terminando yo mi carrera de Derecho, ya haciendo las prácticas, esto es lo que me gustó. Ya estudiando el privado, ¿verdad? Y entonces, pues porque no me parecía lo que veía en el organismo judicial. Disculpen, espero no ofender a nadie, pero a mí no me parecía lo que veía en el organismo judicial. Veía cosas que no me gustaban, a veces corrupción, a veces incapacidad, a veces lentitud, a veces muchas cosas. Dije, esto no es para mí. Y entonces me gradué de abogado así más por presión familiar, porque ya estás sacando el privado, por lo menos graduate, pues aunque no trabajes de abogado, pero graduate, por lo menos que te diga licenciado. Y entonces, me presionaron, me tardé un montón en graduarme, porque no me quería graduar, porque no quería ser abogado, porque no me gusta. Me gradué. Saqué una maestría en administración de empresas, me dediqué a hacer asesorías, no litigué, no ejercía, nunca pues hice nada judicial. Y muchos años después de haberme graduado, me llamó la atención, ¿qué será eso de arbitraje, verdad? Medio empecé a investigar, estudié un diplomado. Y después de un diplomado, que bueno, si me gusta, me involucré en el SENAC, me involucré en el SENAC, saqué otro diplomado en el SENAC, en arbitraje, y tuve la suerte de tener a un profesor tan brillante como el doctor Bernal, que me hizo cambiar mi visión nuevamente del derecho. Y el doctor Bernal, un colombiano experto en arbitraje, me hizo clic. En algún momento él, un poco en son de chiste, cuando dijo, miren, en el arbitraje se busca la verdad verdadera, no la verdad formal. ¿Qué razón tiene el doctor Bernal? Si los tribunales lo primero que miran es si hay todas las copias que tienen que ir, si tienen que ir los timbres, si tienen que ir los artículos, si tienen que ir las firmas. Cualquier cosa le buscan para no entrarle al fondo. Esa es la verdad formal.
Entonces el doctor Bernal, a ese grupo de abogados jóvenes en aquella época, nos dijo: miren, en el arbitraje se busca la verdad verdadera. Y eso me cambió la vida. Volví a sentirme feliz de ser abogado dentro del arbitraje. Y eso que el doctor Bernal nos lo dijo en ese diplomado está expresado en un libro que él escribió. Él es colombiano, pero lo contrataron para dar algunos cursos en Guatemala y para escribir un libro del arbitraje en Guatemala, que se llama así: El arbitraje en Guatemala, apoyo a la justicia. Y esas frases que él decía un poco en son de chiste, pero con mucha profundidad, está expuesto en su libro en una frase que dice: el árbitro debe propender por decidir. Entonces, número uno, regresamos al principio. ¿Qué va a decidir? Va a decidir quién tiene la razón. Esto no es una conciliación, esto es un pleito, en donde el árbitro tiene que decidir. ¿Qué va a decidir? Conforme a la verdad real y no formal. O sea, a los árbitros no les interesa mucho si vienen las copias cabales, si vienen los sellos. Si no vienen las copias cabales, se le pide otra copia más a las partes. Dice que aquí pedimos 6 copias porque nos queda una, no traigas otra. No importa. Entonces, el árbitro decide conforme a la verdad real y no formal. Y para el efecto, deberá hacer uso de las facultades que le permiten indagar y participar efectivamente a través de sus facultades oficiosas en la búsqueda de aquella. ¿Cuál aquella? La verdad real. Cuando ustedes asistan a unas audiencias de testigos, de expertajes en un arbitraje, les va a dar gusto ver cómo los árbitros se involucran para ver si aquel testigo realmente le consta lo que dice, para ver si aquel perito, que puede ser ingeniero o economista o lo que sea, si está bien fundamentado lo que está diciendo. Y si no está fundamentado, hay que nombrar a otro perito, porque este no me convence. No están ahí. Como ya el perito dijo que eran 2 millones, el árbitro los condeno a 2 millones. No. Mire, ingeniero, ¿por qué usted dice que son 2 millones? Porque tal, pero si usted en el cuadro dijo tal cosa, y si usted dijo tal, y al final, si no está bien fundamentado, nombramos otro. Yo acabo de llevar un arbitraje en donde tuve el gusto, el honor de tener un excelente secretario, Felipe Barrera, la persona que me presentó aquí. Excelente secretario. Y Felipe no me dejará mentir. Acabamos de emitir el laudo, se acaba de notificar la semana pasada. Y hubo 2 peritos propuestos, las partes, un ingeniero y un arquitecto. Y no nos convencieron. Nosotros éramos abogados, los miembros del tribunal arbitral. Estos señores están muy sesgados. Los propuso la parte, pero pareciera que fueran sus abogados. Entonces nombramos otro perito independiente, le creímos más al perito independiente, no porque fuera perito independiente, porque estaba más sustentado lo que estaba diciendo. Y entonces, en base a ese peritaje independiente, en donde nos sentimos más cómodos de la verdad real y no formal, en base a eso emitimos el. Entonces, esta es la historia de mi vida. Cuando yo le oí decir esto al doctor Bernal, y cuando lo leí en su libro, esta frasecita, dije: este es el derecho que yo quería practicar. Y ahora me gusta mucho el derecho dentro del arbitraje. Sigo sin ser abogado litigante, no voy a los tribunales de justicia, y me da un poco como
urticaria. Pero aquí sí me la creo, porque conozco a los árbitros, sé de la capacidad, sé de la honorabilidad. No conozco en ningún caso en donde alguna de las partes haya querido presionar a un árbitro, mucho menos a comprarlo, ni nada por el estilo. Las audiencias son orales, eso me encanta. Entonces aquí ya me siento otra vez a gusto siendo abogado. Si los he entusiasmado con esta plática que era para tratar de que los que no estuvieran involucrados en el arbitraje se metieran, pues entonces la pregunta siguiente es: ¿qué hago yo para iniciar en el arbitraje? En primer lugar, asistiendo a conferencias como estas, y de las que conozco solo son estas. La otra institución arbitral no organiza esto, pues hay estas. Hay que ver, el último jueves de cada mes hay una buena conferencia, no como esta, tan de principiantes. Hay conferencias de temas muy profundos, muy buenas, no se las pierdan. Hay que estudiar, ahí están los libros, hay que aprender. Como notarios, ustedes pueden proponer en los contratos que elaboren, pueden proponerles a las partes incluir una cláusula compromisoria para resolver sus controversias. No se hagan bolas si no tienen experiencia. Ahí encima de la mesa hay una revista de la Cámara de Industria y tiene una pestañita en donde está un modelo de cláusula compromisoria. No tiene que ser necesariamente esta, pero no se complica en la vida. Esta está estudiada. Propongan, hasta que ustedes no adquieran experiencia, usen esta cláusula. Claro, se pueden hacer otras cosas, pero primero adquieran experiencia. A veces los notarios son pues no sé, son muy aventados, sin saber, se meten a redactar cosas que no saben. Y no se imaginan ustedes la cantidad de cláusulas compromisorias que existen que no sirven. Son cláusulas sencillas y se inventan cada cosa los notarios. Y es tan frecuente esto que hasta allá dentro del ambiente arbitral tienen un nombre, se les llaman cláusulas patológicas. Son cláusulas enfermas, son cláusulas que dan problemas para empezar. Les voy a poner un ejemplo de un caso que tengo ahorita, que vamos a arrancar. Dice la cláusula: se seguirá el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, y entre paréntesis CRECI. Y ahí estamos en ese. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando surge el conflicto, ahí las partes no se ponen de acuerdo en nada. La parte que está interesada en atrasarlo se vale de eso para atrasarlo, ¿verdad? Que no sabe diferenciar entre el SENAC y el CRECI. Ahí estamos. Entonces, no se hagan bolas. Ahí hay un modelo de cláusula compromisoria. Después, cuando ustedes hagan experiencia, pues ya pueden redactar cosas mejor. Luego, como abogado, si no existe una cláusula compromisoria en un contrato, ustedes pueden proponerle a las partes que en lugar de irse a un juicio de 10 años, pues que no vayamos a arbitraje. Si no nos podemos poner de acuerdo, vámonos a un arbitraje que teóricamente debiera llevarse a cabo en 6 meses contados a partir de la instalación del tribunal arbitral,
A veces por circunstancias extraordinarias se alargan un poco más, pero no son 5 o 10 años como en el organismo judicial. Entonces, para un empresario, el tiempo es oro. Entonces, no es lo mismo que le den la razón dentro de 6 meses a que le den la razón dentro de 10 años. No es lo mismo. Entonces, para un empresario, prefiere pagar un arbitraje, un juicio privado, para resolver rápido, para bien o para mal, pero no estar con la incertidumbre de qué va a pasar dentro de 10 años. Y luego, pues, si quieren ustedes involucrarse en el arbitraje, soliciten su incorporación como secretarios a los centros de arbitraje. Si a ustedes les interesa esto, no dejen ir a Felipe el día de hoy, no dejen ir a Iris, ¿qué es lo que tengo que hacer para inscribirme como secretario? Yo quiero meterme en este mundo que dicen que es tan bonito, el mundo del arbitraje. Y si se animan, bienvenidos al mundo del arbitraje. Muchas gracias. ¿Preguntas? Si hubiera alguna. A ver. Me interesa comprar su obra, El arbitraje virtual. ¿Dónde la podemos adquirir? No es un libro, es una ponencia. Pero no la tienen como publicación, yo te puedo dar una copia, ya está desactualizada. ¿Por qué se llamaba el arbitraje virtual? Fue una ponencia en el año 99. La tecnología en esa época, hace 15 años, pues no es lo que soy. Y entonces, ¿qué era lo que decía la ponencia? La tecnología ya en el año 99 permitía videoconferencias, y en los arbitrajes internacionales podía haber un pleito ahí en Panamá de un buque que se fue a chocar en el canal, estaba reasegurado por una aseguradora inglesa, británica, y se había decidido que una de las partes nombrara a uno de los árbitros porque era japonés, nombró a un japonés, y porque la otra parte no sé qué. Y entonces, ¿qué era lo que decía la ponencia? Era un trabajo muy sencillo. La tecnología va más avanzada que las leyes. Entonces, en algún momento van a tener que ponerse al día las regulaciones, las leyes, para poder llevar a cabo arbitrajes virtuales. O sea, que las audiencias fueran a través de videoconferencias, que los árbitros no tuvieran que ir a Panamá o a Guatemala. Eso ya existe hoy en día. Hasta en el organismo judicial existen ya eso. Hace 15 años no existía. Entonces, tal vez en aquella época era interesante, pero el mensaje era este. Hay que ponerse al día. Las leyes tienen que adecuarse a la tecnología, tienen que permitir que no necesariamente las audiencias sean presenciales, ni de los árbitros, ni los testigos, ni los peritos, sino los que puedan estar, que estén, y los que no, pues no. Eso ya existe, eso ya quedó obsoleto. Si querés una copia, de repente por ahí tengo una, no vale la pena, no es un libro, era una ponencia en un congreso de arbitraje. Una pregunta, usted habla de que el plazo aproximado son de 6 meses para dictar un laudo. Tengo dos dudas. ¿Qué procedimiento es el que se utiliza? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a lo que es el Código Procesal Civil Mercantil en el caso que fuese un asunto civil mercantil. Se siguen los procedimientos de cada juicio, por ejemplo, juicio ordinario, juicio sumario, etcétera, para lo que es completamente distinto. Y la segunda pregunta, los laudos, quienes, digamos, al dictarse un laudo para la ejecución de los mismos se tienen que hacer a través de siempre de juicio de árbitros, o tendríamos que ir de nuevo al orden jurisdiccional.
La primera pregunta. Normalmente en los reglamentos dejan muy abiertos los procedimientos para que los árbitros decidan los procedimientos. No necesariamente tienen que regirse por un procedimiento del Código Procesal Civil y Mercantil, pero muy frecuentemente se acude supletoriamente al Código Procesal Civil si hay algún incidente, si hay algún cualquier asunto que haya, pues se acude al Código Procesal Civil y Mercantil para decir, bueno, vámonos por acá, vamos a darle audiencia a las partes, no sé cuántos días, abrimos a prueba 8 días, creo que es ahora los incidentes, ¿verdad? Antes eran 10 días y ahora son 8 días. Se acude a eso, pero queda en libertad de los árbitros decidir los procedimientos, siempre que se respeten los principios de audiencia, contradicción e imparcialidad. Entonces, esa es la clave. En la medida en que se le dé a las partes oportunidad de pronunciarse, de contradecir al otro y de tratarlos igualitariamente, el tribunal arbitral tiene facultades para decidir sobre los procedimientos. La segunda pregunta, muchas veces las partes, que generalmente son empresas muy fuertes, uno ni se imagina los pleitos tan grandes que tienen, y una de las ventajas del arbitraje es la confidencialidad, no se publica en los periódicos, ¿verdad? Entonces uno ni sabe los pleitos que tienen algunas empresas fuertes entre ellos, que son proveedores uno de la otra, o competencia, o complementos una de la otra. Pero generalmente las partes aceptan el laudo y lo ejecutan. Pero eventualmente también puede haber alguna que diga, no, me resisto. Entonces hay que acudir al organismo judicial a un juicio de ejecución en donde el título ejecutivo va a ser el laudo. Ya el organismo judicial no tiene derecho a discutir quién tiene la razón. Ahí se ejecuta lo que el laudo dice. La conformación del tribunal arbitral se da hasta en el momento en que se entabla la litigación, o sea, en el momento en que se le demanda a la contraparte para que pueda elegir a su árbitro, digamos, que le correspondería a él. Así es, y no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Puede ser que unas partes decidan que los árbitros lo decida el centro. A mí me gustaba más eso. Antes en el SENAC decía, el reglamento decía eso. Los árbitros los nombran, a menos que las partes decidan lo contrario, los árbitros los va a designar el centro. ¿Por qué me gustaba más? Porque entonces las partes sabían que los árbitros eran independientes. Cuando las partes nombran o proponen a un árbitro, creen que están nombrando a su abogado dentro del tribunal arbitral. Y lo que es peor aún, que más de algún árbitro se la pudo haber creído también, se lo siente así como comprometido, ¿verdad? Bueno, me nombró, de alguna manera está pagando mis honorarios. Entonces, como persona humana se puede sentir con cierto compromiso, lo cual es un gran error, ¿verdad? Pero sí, los tribunales de arbitraje no existen, no hay un listado de tribunales arbitrales, no existen. Hasta el momento en que se empieza el arbitraje con una solicitud o con una demanda, dependiendo del centro, hasta en ese momento lo primero que hay que hacer es integrar los tribunales. Por eso se señala 6 meses a partir de la integración del tribunal, porque hay una fase prearbitral que consiste en integrar el tribunal. La pregunta, ya, se lo saben todo. Muchas gracias, licenciado Juárez. En nombre de CRECIC y especialmente de la Junta Directiva, agradecemos su participación. Realmente
valiosa y me parece es usted la persona idónea para motivar a los abogados para que participen en la institución del arbitraje, porque realmente es apasionante. Agradecemos también que nos haya hecho confidencias en relación a al trayecto que usted ha llevado y que lo tiene ahora aquí en el tema del arbitraje, pero quiero comentarle que también uno como abogado litigante, y aquí ya vemos algunos, siente esa necesidad cabalmente de utilizar instituciones como el arbitraje, la conciliación o la mediación, precisamente porque el sistema de justicia está colapsado, como usted bien lo mencionó. Entonces, a veces es necesario pasar por esa dura realidad de litigio para convencerse de que otros métodos, en este caso alternativos de resolución de controversias, sean lo más indicado. Y por eso es que estamos en CRECIC, para promover precisamente esa institución del arbitraje. Agradecerle entonces nuevamente, aclarar tal vez a la licenciada Rosoto que efectivamente, como bien lo dice el licenciado, no existen listados de tribunales. Lo que existen son listados de árbitros y listados de secretarios. Y como lo exponía el licenciado Juárez, la calidad que debe tener el árbitro o el secretario al integrar un tribunal debe ser de tal magnitud que en junta directiva de que sí, nosotros consideramos la capacidad de cada árbitro y también el conocimiento que tenga en el tema específico que se está planteando ante la institución, de tal forma que del listado que nosotros tenemos podamos escoger al número determinado que tenemos ahí de árbitros. Lo que a veces se plantea como un obstáculo para la utilización del arbitraje es el costo, pero yo veo precisamente actividades como esta que estamos organizando en CRECIC y que se repite mes a mes, tiene como objetivo el popularizar más la institución del arbitraje, y en la medida en que ésta sea más popular, pues como la oferta y la demanda nos ordenan o nos mandan, la institución del arbitraje va a tener que rebajarse en costos. Actualmente existen tarifas preestablecidas o que las partes convenien también con la institución para que el arbitraje mantenga cierto nivel, pero sí es importante que en el caso nuestro, estamos aquí el día de hoy, que si bien somos pocos, pero somos suficientes para servir de multiplicadores de esta institución del arbitraje. Por eso los invitamos para próximas oportunidades que nos acompañen, y nuevamente agradecer al licenciado Juárez su valiosa participación. Gracias.